La yegua no debería haber sobrevivido a la caída. Royce Barrett podía ver exactamente dónde había resbalado por la pendiente rocosa, cerca del borde del cañón. Matorrales desgarrados. Piedras dispersas. Manchas oscuras marcando la roca más abajo. Y aún así, allí estaba. De pie, en el límite de su propiedad. Con una profunda herida abierta en la pata delantera izquierda. Aún sangrando. Pero viva. Royce llevaba 3 años viviendo solo. Evitando a la gente. Evitando preguntas. Evitando todo aquello que le recordara lo que había perdido. Su rutina nunca cambiaba. Revisar el ganado. Arreglar cercas. Comer en silencio. Dormir solo cuando el cansancio finalmente lo vencía. Una vida diseñada para no sentir. Pero la yegua herida estaba a punto de cambiarlo todo. Se encontraba junto al abrevadero, apoyando apenas la pata lesionada. Su pelaje castaño estaba apelmazado por sangre seca y tierra. Cuando Roy se acercó con una cuerda, dispuesto a llevarla al pequeño corral para curarla, el animal hizo algo inesperado. Se alejó. No con pánico. No con miedo. Con intención. Caminó unos pasos hacia las colinas del este. Se detuvo. Y miró hacia atrás, directamente a él. Royce había visto caballos entrenados antes. Animales enseñados a guiar personas a lugares específicos. Esta yegua no estaba actuando por instinto. Estaba respondiendo a un entrenamiento. Alguien le había enseñado a llevar a otros hasta algún sitio. Y ese alguien, probablemente estaba en problemas. En contra de todas las lecciones que había aprendido sobre mantenerse aislado, Royce tomó una decisión. La siguió. La yegua lo condujo por un terreno que él había evitado durante años. La tierra áspera al este de su rancho, donde las colinas se vuelven más empinadas y los valles más estrechos. Un lugar duro. De esos a los que la gente va cuando no quiere ser encontrada. Eso debería haber sido una advertencia para regresar. Pero había algo en la determinación del animal. En la forma en que miraba hacia atrás, asegurándose de que él siguiera allí. Que le decía a Royce una cosa muy clara. Quien la había entrenado, contaba con ella. Alguien dependía de que esta yegua herida encontrara ayuda. Después de casi una hora avanzando por un terreno cada vez más difícil, la yegua se detuvo en la cima de una cresta. Abajo, escondida en un pliegue del terreno, invisible desde casi cualquier dirección, había una pequeña cabaña de madera. Humo salía de la chimenea. El techo mostraba reparaciones recientes. La yegua cojeó cuesta abajo hacia el edificio. Como si su trabajo ya hubiera terminado. Desde la cresta, Royce entendió por qué nunca había visto la cabaña antes. Estaba hundida en una depresión natural, oculta de los senderos principales. Invisible, a menos que se llegara exactamente por ese camino. Mientras descendía tras la yegua, Royce no tenía forma de saber que lo esperaba dentro de aquella cabaña lo obligaría a elegir. Entre la seguridad de su aislamiento y el peligroso peso de volver a preocuparse por otras personas. La yegua herida había sido enviada a buscarlo por una razón. Y ahora estaba a punto de descubrir cuál. Los escalones de madera crujieron bajo sus botas al acercarse a la puerta. De cerca, la cabaña se veía aún más deteriorada. Tablas torcidas por años de sol y lluvia. Grietas lo suficientemente amplias como para ver a través de ellas. Pero alguien estaba dentro. El humo olía a pino quemado. Y desde el interior llegaba el sonido débil de movimiento. La yegua se había desplomado junto a un pequeño abrevadero, respirando con dificultad, pero de forma constante. Fuera lo que fuera que la había traído hasta allí, parecía considerar su misión cumplida. Royce dudó frente a la puerta. Su mano quedó suspendida, a centímetros de la madera áspera. 3 años de aislamiento le habían hecho olvidar algo muy simple. ¿Qué se dice al llamar a la puerta de un extraño? Especialmente cuando ese extraño vive en un lugar que parece existir fuera de los límites normales del mundo. Antes de que pudiera decidir, una voz salió del interior. Débil, forzada, pero inconfundiblemente humana. Por favor, si hay alguien ahí fuera, por favor, entre. La voz pertenecía a una mujer. Y había algo en su tono que atravesó todas las barreras que Royce había construido con tanto cuidado. Desesperación. Del tipo que él reconocía. Porque también la había sentido. En aquellos primeros meses, después de perderlo todo, cuando aprendió lo que la verdadera soledad podía hacerle a la mente de una persona. Royce empujó la puerta y entró. El interior de la cabaña era más oscuro de lo que esperaba. Solo estaba iluminado por el parpadeo del fuego en una chimenea de piedra.
y por los pocos rayos de sol que lograban colarse entre las grietas de las paredes. Sus ojos tardaron un momento en adaptarse, pero cuando lo hicieron, la vio. Estaba recostada sobre un colchón áspero, en un rincón, cubierta con mantas que habían conocido tiempos mejores. Su rostro estaba pálido, marcado por el agotamiento, y por algo más. Tal vez enfermedad, tal vez dolor. Pero sus ojos estaban despiertos, clavados en él con una intensidad que hizo que Royce diera un paso involuntario hacia atrás. «¿Seguiste al caballo?», dijo ella. No era una pregunta. Royce asintió lentamente. No confiaba en su voz. No había hablado con otra persona en semanas. Y el simple hecho de ser visto, de ser reconocido, se sentía como estar demasiado cerca del fuego después de años en la oscuridad. «Ha estado saliendo todos los días durante una semana», continuó la mujer, cada palabra más débil que la anterior. «Buscando a alguien. Empezaba a pensar que nadie vendría». «¿Quién eres?», preguntó Royce al fin, con esfuerzo. La mujer intentó incorporarse. Falló. Y volvió a recostarse contra la almohada delgada. «Mi nombre es Clara Whitmore. Y me estoy muriendo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, como humo espeso. Royce sintió algo frío asentarse en su estómago. Un peso familiar. Uno que creyó haber dejado atrás cuando eligió el aislamiento en lugar del dolor que venía con preocuparse por otras personas. «Hay algo más que debes saber», susurró Clara. Sus ojos se deslizaron hacia un rincón más oscuro de la cabaña, uno que Royce no había notado antes. «No estoy sola aquí». En las sombras, algo se movió. Una figura pequeña dio un paso al frente. Una niña. De unos 4 o 5 años. Cabello castaño enredado. Ropa demasiado grande para su cuerpo pequeño. Observaba a Royce con la misma intensidad que Clara. Pero donde los ojos de la mujer contenían desesperación, los de la niña mostraban algo que le apretó el pecho. Un cansancio que no debería existir a esa edad. El cansancio de aprender demasiado pronto. Que los adultos no siempre son dignos de confianza. «Ella es Emma», dijo Clara, casi en un susurro. «Es por ella que envié al caballo a buscar ayuda». La niña no dijo nada. Solo siguió mirando a Royce desde su lugar junto a la pared. Ahora él podía verlo con claridad. Emma había estado intentando cuidar de Clara. Había un cuenco con agua junto al colchón. La frente de Clara estaba húmeda, como si alguien hubiera estado colocando paños fríos sobre ella. Royce sintió el impulso conocido de marcharse. De subir de nuevo aquella colina. Y regresar a su existencia aislada. Donde los problemas de otros no podían alcanzarlo. Había tomado esa decisión por buenas razones. Involucrarse con desconocidos. Cargar con sus dolores. Siempre conducía al tipo de sufrimiento que había jurado no volver a sentir. Pero la niña lo miraba con una expresión que conocía demasiado bien. La misma que había visto en su propio reflejo. Durante aquellos primeros meses terribles de soledad. La esperanza desesperada de que alguien, cualquiera, se quedara. «¿Qué te pasa?», preguntó a Clara, odiando lo áspera que sonó su voz por falta de uso. «Fiebre, que no cede», respondió ella. «Ya van 3 días». Su respiración era superficial, forzada. «Emma ha estado cuidándome», continuó. «Pero es solo una niña. Necesita a alguien que sepa lo que está haciendo». Royce miró la cabaña con más atención. Las señales de su lucha estaban por todas partes. Recipientes de agua vacíos. Restos de comida. Mantas acomodadas y reacomodadas en un intento desesperado de darle algo de comodidad a Clara. La niña había hecho todo lo que podía. Pero era evidente que Clara no estaba mejorando. Estaba empeorando. «¿Dónde está su padre? ¿Su familia?», preguntó Royce. Algo cambió en el rostro de Clara. Una tensión alrededor de los ojos. Una advertencia silenciosa. «Se fueron. Ahora solo estamos nosotras». La sencillez de la respuesta le dijo a Royce todo lo que necesitaba saber sobre lo complicada que debía ser la verdad real. La gente no terminaba en cabañas abandonadas, en medio de la nada, por accidente. Llegaban huyendo de algo. O de alguien. Emma se acercó un poco más al colchón. Su mano pequeña buscó el brazo de Clara. Y lo sostuvo. El gesto fue protector. Casi posesivo. De esa forma en que los niños se aferran cuando han aprendido que los adultos en sus vidas son frágiles. Temporales. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», se oyó preguntar Royce, aún sabiendo que cada pregunta lo arrastraba más profundo a una situación para la que no estaba preparado. 2 semanas. Los ojos de Clara empezaban a cerrarse,
el agotamiento ganándole la batalla a su voluntad de mantenerse despierta. Pero Emma ha estado conmigo desde antes. La forma en que lo dijo hizo que Royce mirara a la niña con más atención. Había algo en su silencio, en la manera en que se mantenía erguida, que sugería que había pasado por mucho más, que solo unos días cuidando a una mujer enferma. La respiración de Clara se volvió regular, cayendo en el ritmo del sueño. Y Royce quedó solo con una niña que aún no había pronunciado una sola palabra, y con preguntas que se multiplicaban con cada respuesta. Afuera, la yegua herida relinchó suavemente, como si le recordara que todavía tenía una opción. Podía irse ahora, antes de que aquello que había traído a esas dos hasta allí las alcanzara. Pero al mirar el rostro pequeño de Emma, Royce entendió algo con claridad dolorosa. Tal vez ya era demasiado tarde para marcharse. Emma habló por fin. Su voz fue tan baja que Royce casi no la oyó. Está empeorando. Las palabras llevaban un peso imposible para alguien tan pequeña. Royce se arrodilló junto al colchón de Clara y acercó la mano a su frente, sin tocarla. El calor irradiaba de su piel, como si ardiera desde dentro. ¿Cuánto tiempo ha estado así?, preguntó a Emma. 3 días, como ella dijo. Pero antes de eso, se cansaba muy rápido. Casi no podía comer. Emma caminó hasta una caja de madera que hacía las veces de mesa y levantó una taza de metal. El agua casi se acabó. Royce observó la cabaña con nuevos ojos, evaluando lo que tenían. Y todo lo que les faltaba. Unos pocos alimentos enlatados, casi vacíos. Mantas delgadas y gastadas. El fuego se estaba apagando. Y afuera, la pila de leña era casi inexistente. Estos no eran problemas recientes. Eran señales de personas que llevaban sobreviviendo al límite. Mucho más tiempo del que Clara había admitido. Emma, ¿de dónde venían antes de llegar aquí? El rostro de la niña se cerró de inmediato. De la misma forma que el de Clara cuando él había preguntado por su familia. No hablamos de antes. Había algo en su tono que le dijo a Royce que no era la terquedad de una niña. Era una regla. Una que alguien le había grabado a fuego. Probablemente por una buena razón. La gente que vivía bajo reglas así, solía estar huyendo de algo, que podía encontrarlos si bajaban la guardia. Clara se movió en sueños, murmurando algo que sonó como un nombre. Emma se acercó de inmediato, ajustando la manta con la destreza práctica de alguien que llevaba haciéndolo. Mucho más de 3 días. A veces habla dormida, susurró Emma. Dice cosas. De personas que vienen a llevarme. Las palabras golpearon a Royce como agua helada. Había asumido que Clara era su madre, o al menos algún tipo de familiar. Pero la forma en que Emma hablaba de ella, la distancia cuidadosa incluso en su preocupación, sugería algo mucho más complicado. Afuera, la yegua herida emitió un sonido distinto. No era un relincho. Era una advertencia. Royce se acercó al hueco entre las tablas que hacía de ventana y miró afuera. 3 jinetes se acercaban desde el este. Avanzaban a un ritmo constante. Uno que decía claramente que sabían exactamente a dónde iban. Todavía estaban demasiado lejos para distinguir detalles. Pero su formación, abierta, metódica, hizo que el vello en la nuca de Royce se erizara. Emma, dijo en voz baja, sin apartar la vista de los jinetes. ¿Hay personas buscándote? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Cuando se dio la vuelta, vio que Emma ya estaba junto a Clara, sacudiéndola suavemente para despertarla. Clara, susurró con urgencia. Clara, alguien viene. Los ojos de Clara se abrieron de golpe, con la alerta de alguien que había aprendido a despertar lista para el peligro. La fiebre seguía allí, pero debajo de ella había una lucidez aguda, que le dijo a Royce que había estado ocultando cuán consciente estaba en realidad. ¿Cuántos?, preguntó Clara, esforzándose por incorporarse. 3, respondió Royce. ¿Sabes quiénes son? Clara miró a Emma. Y algo pasó entre ellas. Una comunicación que no necesitaba palabras. Miedo, reconocimiento, y algo que se parecía demasiado a la resignación. Nos encontraron, dijo Clara con sencillez. No pensé que nos quedara mucho tiempo, pero tenía esperanza. No terminó la frase. No hacía falta. Royce entendió ahora por qué la yegua lo había llevado hasta allí. Por qué Clara la había enviado a buscar ayuda. Ella sabía que esto venía. Siempre lo había sabido. Los jinetes ya estaban lo bastante cerca como para distinguir sus rostros. 3 hombres. Bien armados. Con esas expresiones duras que nacen de hacer trabajos desagradables, por dinero.
El líder montaba un semental negro y revisaba una y otra vez un papel que llevaba en la mano. Algo que se parecía peligrosamente a un cartel de búsqueda. Clara, dijo Roy sin apartarse de la ventana. ¿Qué hiciste? Nada, respondió ella con firmeza, pese a la fiebre. No hice nada malo. Entonces, ¿por qué te están casando? Clara intentó ponerse de pie. Emma se apresuró a sostenerla. Porque alguien con dinero e influencia quiere recuperar a Emma, dijo Clara. Y no le importa a quien lastime en el proceso. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Royce. Una niña que no hablaba de su pasado. Una mujer que no era su madre, pero la protegía como si lo fuera. Personas con recursos suficientes para enviar rastreadores profesionales. A través de un territorio peligroso. ¿De quién es la niña? Preguntó Royce. Mía, respondió Clara con una determinación feroz. Ahora es mía. Y eso es lo único que importa. El jinete líder detuvo su caballo a unos 50 metros de la cabaña. Y estudió el edificio con atención. Dijo algo a los otros dos hombres. Se separaron, flanqueando la estructura por ambos lados. Estos no eran vagabundos al azar. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Emma tiró suavemente de la manga de Clara. La ventana de atrás, susurró. ¿Cómo practicamos? Clara asintió y comenzó a avanzar hacia la parte trasera de la cabaña. Pero apenas dio 3 pasos. Cuando sus piernas cedieron. La fiebre la había debilitado mucho más de lo que había dejado ver. Emma logró sujetarla del brazo. Pero no era lo bastante fuerte para sostener el peso de una adulta. Y fue entonces cuando Roy se enfrentó a la decisión que llevaba 3 años evitando. Podía salir ahora mismo por la puerta principal. Decirles a los hombres que simplemente había encontrado la cabaña por casualidad. Que no sabía nada de las personas que estaban dentro. Tal vez le creerían. Tal vez lo dejarían volver a su vida aislada. A ese lugar donde los problemas ajenos no podían destruir la paz que había construido con tanto esfuerzo. O podía quedarse. Quedarse y luchar por 2 personas. A las que conocía desde hacía menos de 1 hora. Contra 3 hombres armados. Que probablemente tenían la ley de su lado. La elección inteligente era obvia. La elección segura estaba clara. Pero cuando miró el rostro de Emma, y vio en él la misma esperanza desesperada, que él había cargado durante sus propios días oscuros, comprendió algo. Algunas decisiones no tienen que ver con ser inteligente, ni con estar a salvo. Algunas decisiones tienen que ver con quien elige ser. Cuando todo lo que construiste para protegerte se viene abajo. La voz del líder resonó desde afuera. Sabemos que están ahí dentro, señorita Whitmore. Entregue a la niña. Y nadie tiene que salir herido. La mano de Clara encontró el brazo de Royce. Su agarre fue sorprendentemente fuerte. ¿No entiendes?, susurró con urgencia. Si se la llevan, desaparecerá para siempre. El hombre volvió a hablar, con la paciencia segura de quien sabe que tiene todas las ventajas. Tienen 60 segundos para decidir. Después, entraremos. Royce miró la ventana trasera. Luego los ojos brillantes por la fiebre de Clara. Luego la pequeña mano de Emma. Aún aferrada a la manga de la mujer. 60 segundos. 60 segundos para elegir. Entre la seguridad del aislamiento y la peligrosa complejidad de preocuparse por extraños. La cuenta regresiva ya había comenzado. Royce tomó su decisión en el espacio de un solo latido. Se movió hacia la ventana trasera. Y probó el marco de madera. Estaba lo bastante suelta como para empujarla y usarla como vía de escape. Pero la abertura era pequeña. Demasiado pequeña para que él pudiera pasar con facilidad. ¿Puedes llegar hasta la ventana si te ayudo?, le preguntó Royce a Clara. Ella asintió, aunque el sudor le perlaba la frente solo por el esfuerzo de mantenerse en pie. Emma permaneció pegada a su lado, lista para sostenerla si caía. La voz del líder atravesó las paredes delgadas con total claridad. 30 segundos, señorita Whitmore. No somos personas irrazonables. Pero tenemos órdenes. Royce recorrió la cabaña con la mirada, buscando cualquier cosa que pudiera servir como arma. Un viejo rifle de caza colgaba de unas estacas cerca de la chimenea. Pero al revisarlo descubrió que el percutor estaba roto. Junto a la puerta había un hacha para partir leña. Y sobre la mesa improvisada, un cuchillo grande de cocina. ¿Quién los envió?, susurró Royce mientras tomaba el hacha, probando su peso. Un hombre llamado Vernon Utechkins, respondió Clara, con la voz apenas audible. Es el abuelo de Emma. Pero no es un buen hombre.
Cuando murieron los padres de Emma, él debía hacerse cargo de ella, pero, no terminó la frase. No hizo falta. La forma en que Emma se apretó contra Clara le dijo a Royce todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de cuidado que Utechkins había ofrecido. Se acabó el tiempo, gritó el líder. Vamos a entrar. Royce oyó botas subiendo los escalones de madera. Se colocó junto a la puerta, el hacha lista. Su corazón latía con fuerza. Pero debajo del miedo había algo que no había sentido en 3 años. Propósito. Por primera vez desde que lo había perdido todo. Estaba luchando por algo que importaba. La puerta estalló al abrirse. Y el primer hombre entró con el rifle levantado. Estaba recorriendo la habitación en busca de objetivos. Cuando Royce descargó el mango del hacha con violencia sobre sus muñecas. El hombre gritó y soltó el arma, tropezando hacia atrás y chocando contra el segundo hombre, que intentaba entrar por la puerta. A la ventana, gritó Royce a Clara y a Emma. Ahora, Clara se tambaleó hacia la parte trasera de la cabaña, Emma guiándola como podía. El segundo hombre ya se había recuperado del choque, y levantaba su propio rifle, cuando Royce se lanzó hacia adelante, clavándole el hombro en el abdomen, y enviándolos a ambos al suelo. El rifle se disparó. La bala astilló la madera en algún punto sobre sus cabezas. Royce luchó por controlar el arma, mientras el hombre debajo de él lanzaba golpes salvajes contra sus costillas. Detrás de ellos, Royce podía oír a Clara forcejeando con el marco de la ventana. Entonces apareció el tercer hombre, el líder, en la puerta. Tenía la pistola desenfundada, apuntando directamente a la cabeza de Royce. Es suficiente, dijo con calma. Apártate de mi compañero, o te vuelo el cerebro. Royce se quedó inmóvil, aún aferrado al rifle. El hombre bajo él lo empujó y se puso de pie de un salto, con la sangre corriéndole por la nariz. Buena elección, dijo el líder. Ahora, ¿dónde está la niña? Fue entonces cuando se oyó el sonido de madera astillándose en la parte trasera de la cabaña, seguido por la voz de Clara, urgente, llamando a Emma. El marco de la ventana finalmente había cedido. El líder hizo un gesto con la pistola, ordenando a uno de sus hombres que revisara la parte trasera. Royce observó impotente, mientras el hombre cruzaba la cabaña, sabiendo que el estado debilitado de Clara haría casi imposible la huida. Aquí están, gritó el hombre. La mujer se desplomó justo afuera de la ventana. La niña está intentando ayudarla a levantarse. El líder sonrió sin calidez. Tráiganlas a las 2 de vuelta adentro. En cuestión de minutos, Clara y Emma estaban de nuevo en la cabaña. Clara apenas podía mantenerse en pie, apoyada pesadamente contra la pared, mientras Emma se quedaba a su lado, protectora. El breve intento de escape había agotado la poca fuerza que la fiebre le había dejado. Bien, dijo el líder, guardando la pistola. Señorita Whitmore, nos ha hecho correr bastante. 2 semanas atravesando algunas de las tierras más duras del territorio. Vernon Utechkins puede irse al infierno, dijo Clara, aunque su voz era débil. La expresión del hombre no cambió. Eso es asunto suyo con él. Mi trabajo es devolver a la niña viva y en buen estado. Lo que le pase a usted no estaba especificado en mis instrucciones. La forma casual en que lo dijo hizo que la sangre de Roy se enfriara. Estos hombres no eran simples rastreadores contratados. Eran asesinos. Personas que eliminaban a cualquiera que se interpusiera en su camino. La niña se queda conmigo, dijo Clara con firmeza. Me temo que esa no es una decisión que le corresponda tomar, respondió el líder. Sacó un documento doblado del interior de su abrigo. Esta es una orden legal de custodia, firmada por un juez territorial. Vernon Utechkins es el tutor legal de la niña. Y ha sido declarada fugitiva. Emma habló. Por primera vez desde que los hombres habían entrado. Él me hizo daño. Las palabras fueron simples, claras, pronunciadas con la voz limpia de una niña. Pero golpearon la habitación como un puñetazo. El rostro del líder titiló apenas un segundo, antes de volver a su máscara profesional. Es una acusación grave, dijo. Pero no es asunto mío. Mi trabajo es devolver propiedad robada. No es propiedad, dijo Royce, encontrando de nuevo su voz. Es una niña. El líder giró su atención hacia él por primera vez. ¿Y tú quién eres para impedírnoslo? Lo observó con detenimiento. No pareces agente de la ley. No pareces familia. Entonces, ¿qué eres exactamente? Era una buena pregunta.
Y una que Royce no podía responder con facilidad. 3 horas antes. Había sido un hombre que vivía solo por elección, que evitaba el contacto humano, que había construido toda su existencia alrededor de no involucrarse en los problemas de otros. Ahora estaba allí, de pie entre hombres armados y una niña que necesitaba protección, listo para luchar por personas que acababa de conocer. Soy alguien que sabe distinguir entre el bien y el mal, dijo Royce. El líder soltó una risa seca. El bien y el mal no pagan mis cuentas, amigo. La niña viene con nosotros. Y eso es definitivo. Hizo una señal a sus hombres. Recójanla. Y maten a la mujer si se resiste. Luego miró a Royce con ojos calculadores. En cuanto a nuestro héroe, nos ha visto las caras. Sabe demasiado. Eso lo convierte en un problema. Uno de los hombres dio un paso hacia Emma. Ella se apretó contra Clara, quien, a pesar de su debilidad, intentó cubrirla con su propio cuerpo. Fue entonces cuando Royce comprendió algo esencial. La yegua herida no lo había llevado hasta esa cabaña, solo para que presenciara la tragedia de otros. Lo había traído para ser parte de ella, para decidir quién iba a ser. Cuando todo lo que había construido para protegerse se desmoronara, los siguientes segundos decidirían no solo si Emma y Clara vivirían o morirían, sino si Royce Barrett seguiría siendo el hombre aislado y roto en el que se había convertido, o si se transformaría en alguien digno de la confianza que una mujer moribunda y una niña aterrada habían depositado en él. Royce miró el rifle roto colgado en la pared y recordó algo importante. El percutor estaba dañado, pero ellos no lo sabían. Y más importante aún, no sabían que él lo sabía. Antes de que maten a nadie, dijo Royce con calma. Quizá deberían saber que no soy el único que ha visto sus caras. El líder se detuvo. Su mano quedó suspendida cerca de la pistola. ¿Qué quieres decir? Mi vecino pasa a verme cada pocos días, continuó Royce. Debía venir esta mañana, pero cuando vio sus caballos, regresó al pueblo a buscar ayuda. Royce mantuvo la voz firme, vendiendo la mentira. A estas alturas, la mitad del territorio ya sabe que están aquí. No era cierto. Pero Royce había aprendido algo durante sus años de aislamiento. Las personas desesperadas querían creer que aún tenían opciones, incluso cuando no las tenían. El líder intercambió miradas con sus hombres. «Estás mintiendo». «Tal vez», respondió Royce. «Pero, ¿pueden permitirse estar equivocados?», señaló hacia la ventana. «Esas colinas están llenas de lugares donde un tirador podría esconderse. ¿De verdad quieren comprobar si digo la verdad?». Por primera vez desde que habían llegado, la duda cruzó el rostro del líder. Hombres como ellos sobrevivían controlando la situación, conociendo todas las variables. La posibilidad de una amenaza desconocida los inquietaba. «Incluso si fuera cierto», dijo el líder. «Seguimos teniendo órdenes». «Sus órdenes eran traer de vuelta a la niña», replicó Royce. «No iniciar una guerra con los locales». Entonces habló Clara. Su voz era débil, pero clara. «Hay algo más que deberían saber sobre Vernon Utechkins». El líder se volvió hacia ella. «Ah, ¿sí? ¿Cómo qué?». «Ha estado robando a la oficina territorial de tierras durante años», dijo Clara. «Falsificando reclamaciones, aceptando sobornos, vendiendo las mismas parcelas a múltiples compradores». Clara se apoyó contra la pared para no caer. «Tengo documentos que lo prueban», dijo. «Papeles que podrían enviarlo a prisión por el resto de su vida». La expresión del líder cambió. «¿Dónde están esos documentos?». «Escondidos, en un lugar que solo yo sé encontrar. Si me pasa algo a mí o a Emma, esos papeles irán directamente al gobernador territorial». Royce pudo ver los cálculos corriendo detrás de los ojos del líder. A esos hombres los habían contratado para recuperar discretamente a una niña fugitiva, no para exponer a su empleador a cargos criminales que podrían destruirlo por completo. «Estás mintiendo», dijo el líder. Pero había menos seguridad en su voz. «El incendio de la oficina de tierras, hace 3 meses, no fue un accidente», continuó Clara. «Utechkins lo provocó para destruir pruebas de sus crímenes. Pero yo ya había copiado los registros más comprometedores». El líder guardó silencio durante un largo momento, sopesando sus opciones. Finalmente habló con sus hombres, sin apartar la mirada de Clara. «Cambio de planes. Nos los llevamos a los dos con vida. Utechkins se encargará del resto».
Eso era exactamente lo que Clara temía oír. Royce vio el destello de terror cruzar su rostro. Y supo que volver a enfrentar a Vernon Utechkins sería una sentencia de muerte, para ella y para Emma. El líder avanzó hacia Emma, extendiendo la mano. Vamos, niña. Es hora de volver a casa. Emma retrocedió, pegándose a las piernas de Clara. No quiero irme. Lo que tú quieras no importa, respondió el líder con firmeza. Fue entonces cuando Royce actuó. Se lanzó hacia el rifle roto colgado en la pared, sabiendo que tenía una sola oportunidad de vender la mentira que podría salvarles la vida. Royce apuntó el rifle hacia los 3 hombres. El dedo en el gatillo. El líder sacó su pistola de inmediato. Pero Royce ya estaba hablando. Esto es lo que va a pasar, dijo Royce, con una calma letal. Van a salir por esa puerta. Van a montar sus caballos. Y van a regresar con Vernon Utechkins. Y van a decirle que su nieta está muerta. Ni en tus sueños, gruñó el líder. Miren a su alrededor, continuó Royce, sin mover el rifle del pecho del líder. Esta cabaña está aislada, rodeada de colinas. Es el lugar perfecto para una emboscada. Mis vecinos podrían tener 50 hombres apostados ahí arriba ahora mismo. Y no lo sabrían. Hasta que empezaran los disparos. Los ojos del líder se movieron hacia las ventanas. La duda crecía. Royce presionó su ventaja. Pero aquí está el verdadero problema para ustedes. Incluso si nos matan a los 3 ahora mismo. Los documentos que mencionó Clara ya están escondidos en un lugar seguro. Y si ella no regresa a recogerlos dentro de 7 días, se enviarán automáticamente al gobernador territorial. Era otra mentira. Pero Royce la dijo con la seguridad de un hombre que no tenía nada que perder. Clara siguió la farsa con naturalidad. Le pagué a un abogado en la capital territorial para que los custodiara, añadió. Si no envío noticia de que estoy a salvo, antes de que termine la próxima semana, tiene instrucciones de entregarlo todo a las autoridades. El rostro del líder se volvió pálido. Su trabajo dependía de la discreción, de que los problemas desaparecieran en silencio. Esto era lo contrario al silencio. Incluso si eso fuera cierto, dijo lentamente. Utechkins simplemente contratará a otros. No si está en prisión, respondió Clara. Y no si todos creen que su nieta está muerta. El líder guardó la pistola. Su expresión era pura evaluación. ¿Qué estás proponiendo? Clara respiró hondo. Emma muere en un accidente. Ustedes encuentran su cuerpo en el río. Demasiado dañado para identificarlo con claridad. Cobran su pago de Utechkins. Y desaparecen. Clara y Emma comenzarían nuevas vidas. En algún lugar muy lejos de allí. Con nuevos nombres. Durante un largo momento. El único sonido dentro de la cabaña fue la respiración trabajosa de Clara. Y el relincho distante de la yegua herida afuera. Finalmente, el líder asintió lentamente. Podría funcionar, dijo. Pero si alguna vez volvemos a ver a cualquiera de ustedes. No lo harán, prometió Royce. Los 3 hombres salieron de la cabaña sin decir una sola palabra más. Royce mantuvo el rifle apuntado, hasta que escuchó el galope alejándose en la distancia. Entonces, con cuidado, dejó el arma a un lado. Clara se desplomó sobre el colchón. El agotamiento, por fin, había ganado. ¿Ya terminó? Susurró. Terminó, confirmó Royce. Durante los 3 días siguientes, la fiebre de Clara cedió, y su fuerza comenzó a regresar. Emma empezó a hablar más. Poco a poco, la mirada vigilante y cansada, que la hacía parecer mayor de lo que era, comenzó a desaparecer. Y Royce descubrió algo más. El aislamiento que había construido durante 3 años se había derrumbado por completo. Ya no podía imaginar volver a su casa vacía, a días sin conversación, a una vida en la que nadie dependía de él, ni le importaba si vivía o moría. En la mañana del 4.º día, mientras ayudaba a Clara a empacar sus pocas pertenencias, ella hizo la pregunta que él había estado esperando. Ven con nosotras, dijo. Vamos a empezar de nuevo en otro lugar. Emma necesita una figura paterna. Hizo una pausa. Luego lo miró directamente a los ojos. ¿Y yo? Yo tampoco quiero estar sola nunca más. Royce miró hacia la yegua herida, que ya se había recuperado lo suficiente, como para pastar tranquilamente cerca de la cabaña. El animal que lo había guiado hasta allí. El que lo había cambiado todo. Sí, respondió simplemente. 6 meses después. En un pequeño pueblo a 300 kilómetros al sur.
Un hombre tranquilo llamado Robert Barnes. Se casó con una maestra llamada Catherine Mills. Su hija Emma fue la niña de las flores en la boda. Y nadie que viera a esa familia junta habría imaginado que se habían encontrado a través de la tragedia y la violencia. La yegua herida había llevado a Royce Barrett hasta aquella cabaña remota para recordarle algo que había olvidado durante 3 años de aislamiento, que algunas cosas valen la pena, que algunas personas merecen que lo arriesgues todo por ellas. Lo que encontró allí no solo cambió su vida, le dio una nueva por completo. Si disfrutaste esta historia, haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla para ver otro relato inolvidable del oeste, donde el coraje y el destino chocan de formas inesperadas. No olvides suscribirte y considera apoyar el canal para que podamos seguir trayéndote más historias como esta. Tu apoyo significa todo para nosotros.